Tú no cuidas al niño, podrías soltarlo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos mientras mi nuera me arrebataba a mi nieto de los brazos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Eulalia Montero y tengo 68 años. Vivo en Morelia, México, en una casa de adobe con paredes gruesas que guardan el eco de oraciones susurradas durante décadas. Esta mañana, como cada día desde hace 3 meses, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las tejas rojas de mi techo, el mismo sonido que me consolaba cuando mi difunto esposo Leocadio aún respiraba junto a mí. Mis manos, marcadas por las venas que serpentean bajo una piel delgada como papel de China, temblaron mientras sostenía mi taza de café de olla. El vapor se alzaba en espirales que se perdían en el aire frío de la madrugada, mezclándose con el aroma de canela que aún impregna mi cocina desde las mañanas cuando horneaba pan dulce para toda la familia. La casa se siente diferente ahora, vacía, no del tipo de vacío que se llena con visitas dominicales y risas de nietos corriendo por los pasillos de mosaico. Es un vacío que duele, que se mete en los huesos como el frío de enero en estas montañas michoacanas. Cada rincón me recuerda lo que perdí. El sillón de cuero café donde Leocadio leía el periódico cada tarde, ahora cubierto por una manta tejida que hice durante los largos días de hospital, cuando él luchaba contra esa enfermedad maldita. La mesa del comedor donde celebramos tantos cumpleaños, bautizos y primeras comuniones, ahora puesta solo para una persona. El cuarto de mi nieto Miguelito, que durante 3 años fue el centro de mi universo, ahora cerrado con llave. Esta historia comenzó hace exactamente 3 años y 2 meses, cuando mi hijo Samuel tocó la puerta con una maleta en una mano y a su esposa Inés del otro brazo, cargando a un bebé de apenas 6 meses. Los ojos de Samuel, los mismos ojos café que había heredado de su padre, me miraron con una mezcla de desesperación y vergüenza. «Mamá», me dijo, bajando la vista hacia el piso de talavera que yo había fregado esa mañana, como cada mañana durante los últimos 40 años. ¿Podríamos quedarnos contigo solo por unos meses? Perdí el trabajo en la maquiladora y no alcanzamos para la renta del departamento. Mi corazón se hinchó de alegría. Por fin, después de tanto silencio, después de tantas cenas solitarias con el televisor como única compañía, tendría a mi familia de vuelta. Abrí la puerta completamente, haciendo a un lado la cortina de cuentas que colgaba en el marco, y los recibí con los brazos abiertos. Claro que sí, mijo. Esta siempre ha sido tu casa. Y ahora podré conocer bien a mi nietecito, dije, extendiendo las manos hacia el bebé que dormía envuelto en una mantita azul cielo. Pero Inés dio un paso atrás, apretando al niño contra su pecho como si yo fuera una extraña peligrosa en la calle. Sus ojos verdes, tan fríos como el hielo que se forma en el lavadero durante las madrugadas de invierno, me recorrieron de arriba a abajo con desaprobación. «Está bien, doña Eulalia», dijo con una voz que pretendía ser cortés pero que sonaba hueca, vacía de cualquier calidez. «Nosotros nos encargamos del niño. Usted no se preocupe por nada». Durante las primeras semanas, traté de convencerme de que Inés era solo una madre primeriza, protectora como todas las madres jóvenes. Recordé cómo yo también había sido celosa con Samuel cuando era bebé, cómo no dejaba que ni mi propia madre lo cargara por mucho tiempo. Pensé que con paciencia y amor, ella entendería que yo solo quería ayudar, que mi única intención era ser la abuela que ese niño merecía. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para preparar café y pan dulce fresco. Ponía la mesa del comedor con mi mejor mantelería, la de flores bordadas que había sido regalo de bodas de mi madrina, y esperaba a que bajaran para desayunar juntos como una familia. Pero ellos comían en su cuarto, llevándose los platos escaleras arriba, sin siquiera darme los buenos días. Los domingos, cuando regresaba de misa en la parroquia de San José, donde he rezado desde niña, encontraba la casa en un silencio sepulcral. Samuel se quedaba todo el día pegado a su teléfono, enviando currículums y llenando aplicaciones de trabajo,
mientras Inés paseaba al bebé por el jardín trasero sin invitarme a acompañarlos. Una tarde de octubre, cuando las hojas del bugambilia que trepa por la pared de mi patio comenzaron a ponerse doradas, escuché llorar a Miguelito desde la cocina donde preparaba un caldo de pollo. Sus llantos se filtraban por las ventanas abiertas, desgarradores, como si estuviera pidiendo ayuda. Mi instinto de madre y abuela se despertó como un resorte. Salí al patio limpiándome las manos en el delantal que llevo desde que era una joven esposa, el mismo delantal de algodón con pequeñas flores que Leocadio me regaló en nuestro segundo aniversario. Inés caminaba de un lado a otro, meciendo al bebé con movimientos bruscos, su rostro crispado por la frustración. ¿Puedo ayudarte, hija?, le pregunté, acercándome con los brazos extendidos. A veces los bebés se calman cuando cambian de brazos. Yo crié 3 hijos y... No, me cortó secamente dándome la espalda. Ya le dije que nosotros nos encargamos. Pero Miguelito siguió llorando, y yo seguía ahí, viendo cómo su carita se ponía roja del esfuerzo. Mis brazos hormigueaban por la necesidad de sostenerlo, de consolarlo como había consolado a Samuel tantas veces cuando era pequeño. Sin pensarlo, di un paso más cerca. Por favor, Inés, solo déjame intentar. Y entonces sucedió. Se volteó hacia mí con una mirada que jamás olvidaré. Una mirada cargada de desprecio y asco, como si fuera algo repugnante que había encontrado en la suela de su zapato. «Tú no cuidas al niño», me dijo con una voz tan fría que sentí como si me hubieran echado agua helada encima. «Podrías soltarlo». Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. No solo me estaba negando el derecho de cargar a mi propio nieto, sino que me estaba acusando de ser un peligro para él. Yo, que había cuidado niños en el hospital durante 30 años, que había criado a 3 hijos sanos y fuertes, que había sido partera en este mismo barrio cuando las mujeres no tenían dinero para ir al doctor. Me quedé ahí parada, con los brazos aún extendidos hacia mi nieto, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba irreparablemente. El mundo se volvió borroso, los sonidos se apagaron, y lo único que podía escuchar era el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Podrías soltarlo. Esa noche, después de que Inés y Samuel subieron a su cuarto llevándose al bebé, me senté en mi mecedora de mimbre en la sala, frente al altar que he mantenido durante décadas. Ahí estaba mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús, flanqueada por veladoras que titilaban como estrellas en la penumbra. A los lados, las fotografías de mis seres queridos que ya partieron. Leocadio con su sonrisa tímida, mis padres en su foto de bodas, mi hermana Rosa que murió demasiado joven. Tomé mi rosario, las cuentas desgastadas por años de oraciones, y comencé a rezar. Pero por primera vez en mi vida, las palabras se me atoraron en la garganta. No podía concentrarme en los misterios gozosos. Solo podía pensar en esa frase, en esa acusación tan injusta que había partido mi corazón en 2. Dios mío, susurré entre lágrimas que no podía contener. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me ve así? Solo quiero amar a mi nieto. Los días siguientes se arrastraron como heridas abiertas. Me levantaba cada madrugada con el peso de esas palabras aún clavadas en el pecho. Podrías soltarlo. Mientras preparaba el café en la estufa de gas que Leocadio instaló hace 20 años, mis manos temblaban no solo por la edad, sino por la humillación que cargaba como una cruz invisible. Desde mi ventana de la cocina, veía a Inés paseando a Miguelito por el jardín. Cada vez que yo aparecía, ella se alejaba hacia el otro extremo del patio, como si mi presencia fuera contagiosa. Mi nieto extendía sus bracitos hacia mí desde la carriola, pero ella giraba la carriola para que no me viera, susurrándole cosas al oído que yo no podía escuchar. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, Eulalia Montero, que durante 30 años trabajé dobles turnos en el Hospital General de Morelia para que Samuel pudiera estudiar. Recordé aquellas noches interminables en el área de pediatría, cuando mis pies se hinchaban dentro de los zapatos blancos de enfermera, pero seguía sonriendo a las madres desesperadas que llegaban con sus bebés enfermos en brazos. «Enfermera Eulalia», me decían las doctoras jóvenes, «usted tiene manos de oro con los niños». Y ahora, mi propia nuera me decía que podría soltar a mi nieto. Cada peso que gané en esos años de trabajo había sido para Samuel, para sus uniformes escolares, para sus libros,
para la secundaria privada donde conoció a sus mejores amigos. Cuando él quiso estudiar contabilidad en la universidad, vendí las arracadas de oro que fueron de mi madre, esas que ella me había dado el día de mi boda diciendo, «Mija, estas arracadas han estado en nuestra familia por generaciones. Cuídalas bien». Las llevé al Monte de Piedad del centro de Morelia un martes lluvioso. El empleado las pesó en una balanza pequeña mientras yo contenía las lágrimas. 500 pesos, me dijo sin levantar la vista. 500 pesos por un tesoro familiar. Pero Samuel necesitaba pagar la inscripción. Y yo sabía que Leocadio no podría conseguir el dinero extra en su trabajo de carpintero. Cuando Samuel se graduó, lloré de orgullo en la ceremonia. Llevaba mi vestido azul marino, el único vestido bueno que tenía, planchado hasta quedar perfecto. Él subió al escenario a recibir su título y por un momento buscó mis ojos entre la multitud. Cuando me vio, sonrió y puso la mano sobre el corazón. Pensé que ese gesto significaba que sabía todo lo que habíamos sacrificado por él. Después vino la boda con Inés, una chica de Guadalajara que conoció en su primer trabajo. Bonita como una muñeca de porcelana pero fría como el mármol de las tumbas. Durante los preparativos, traté de acercarme a ella. Le ofrecí ayuda para elegir el vestido, para planear el menú, para bordar los cojines de los anillos. Pero ella siempre tenía una excusa, que su madre ya la estaba ayudando, que tenía todo bajo control, que no era necesario. El día de la boda, mientras veía a Samuel bailar el vals con su flamante esposa, sentí una punzada extraña en el pecho. No era dolor físico, era algo más profundo, como si estuviera viendo alejarse a mi hijo hacia un mundo donde yo ya no cabía. Durante el brindis, Samuel tomó el micrófono y agradeció a todas las personas que hicieron posible este momento. Nombró a los padrinos, a los profesores de la universidad, a su jefe del trabajo. A Leocadio lo mencionó brevemente. A mi papá, que me enseñó el valor del trabajo honesto. Esperé que dijera algo sobre mí, sobre las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, sobre los almuerzos que empaqué durante 12 años de escuela, sobre las arracadas que vendí para pagar su educación, pero nunca llegó mi nombre. Esa noche, cuando regresamos a casa después de la fiesta, me senté en mi mecedora y saqué mi rosario. Comencé con los misterios gozosos, tratando de enfocarme en la alegría de la Anunciación, pero mis pensamientos se desviaban hacia una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Todo lo que hice había sido invisible para él? Los años pasaron. Samuel e Inés se mudaron a su departamento en la colonia Ventura Puente. Las visitas se hicieron esporádicas, siempre apresuradas. «Tenemos muchas cosas que hacer, mamá», decía Samuel cuando yo sugería que se quedaran a cenar. «Inés tiene cursos de yoga los domingos», me explicaba cuando los invitaba a misa. Cuando Leocadio enfermó, Samuel vino al hospital solo 3 veces durante los 2 meses que duró la agonía de su padre. «No puedo dejar sola a Inés», me decía por teléfono. «Está embarazada y necesita que esté con ella». Yo me quedé sola al lado de la cama de hospital, viendo cómo el hombre que había sido mi compañero durante 40 años se desvanecía poco a poco. Leocadio, con esa tos que no lo dejaba descansar, me tomaba la mano con sus dedos fríos y me decía, «Eulalia, prométeme que no vas a quedarte sola. Búscate compañía. Ve a vivir con Samuel. No hables tonterías», le respondía yo, acomodando las almohadas detrás de su cabeza. «Tú te vas a aliviar, y vamos a envejecer juntos en nuestra casa». Pero él sabía la verdad. Su mirada me decía lo que sus labios no podían pronunciar, que me estaba dejando sola en un mundo que cada vez tenía menos lugar para mujeres como yo. El día que murió, Samuel llegó al hospital con Inés, que estaba en su 7º mes de embarazo. Ella se quedó en la sala de espera mientras él entró a despedirse de su padre. Yo esperaba que después del sepelio, cuando el dolor fuera tan grande que no podría cargarlo sola, Samuel me dijera, «Mamá, véngase a vivir con nosotros», pero no lo dijo. En lugar de eso, los meses pasaron en una soledad que me comía por dentro. La casa se llenó de ecos y memorias. El lugar de Leocadio en la mesa del comedor se veía vacío cada mañana. Su taza de café, la azul con pequeñas flores que él siempre usaba,
Se quedó guardada en la alacena porque no tenía corazón para lavarla y usarla. Las noches eran lo peor. Me acostaba en nuestra cama matrimonial, en el lado que había sido mío durante décadas, pero ahora se sentía inmensa y fría. Rezaba el rosario completo cada noche, pidiendo a la Virgen María que intercediera por el alma de Leocadio, que me diera fuerzas para seguir adelante, que no me dejara caer en la desesperanza. Fue durante esos meses de viudez que comencé a entender el verdadero peso de la soledad. No era solo la ausencia de compañía, era la sensación de que tu vida, todo lo que habías construido y amado, ya no le importaba a nadie en el mundo. Cuando nació Miguelito, sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad, un nuevo propósito. Fui al hospital cargando el rebozo que había tejido durante el embarazo de Inés, punto por punto. Cada puntada hecha con oraciones para que el bebé naciera sano. Era un rebozo de lana suave, en color azul cielo, con pequeños angelitos bordados en las esquinas. Pero cuando llegué a la habitación, Inés apenas me miró. «Gracias por venir, doña Eulalia», me dijo con esa cortesía forzada que ya conocía tan bien. El bebé dormía en sus brazos, pequeñito y perfecto, con los ojitos cerrados y los puñitos apretados. «¿Puedo cargarlo?», pregunté, extendiendo las manos como había hecho tantas veces con los bebés del hospital. «Mejor no. Está muy delicado y el doctor dice que es mejor no pasarlo de brazo en brazo». Samuel, que estaba sentado junto a la cama hojeando su teléfono, ni siquiera levantó la vista. Mi primer encuentro con mi nieto duró exactamente 10 minutos. 10 minutos para conocer al bebé por quien había rezado durante 9 meses, para quien había preparado el cuarto de huéspedes de mi casa, pintándolo de amarillo suave y colgando móviles de angelitos que había comprado en el mercado de artesanías. Durante los primeros meses de vida de Miguelito, mis visitas fueron protocolarías. Llegaba con regalos, ropita tejida a mano, biberones, pañales que compraba con mi pensión de enfermera, pero siempre me sentía como una intrusa. Inés recibía mis obsequios con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y los guardaba inmediatamente sin mostrar entusiasmo. Una tarde de diciembre, llevé tamales que había estado preparando desde las 4 de la madrugada, masa batida a mano hasta que quedó esponjosa como nube, carne de cerdo guisada con chile ancho, todo envuelto en hojas de maíz que había estado remojando desde el día anterior. Era la receta de mi abuela, la misma que había enseñado a mi madre y que yo había perfeccionado durante décadas. «Traje tamales para la cena», anuncié, entrando a su pequeña cocina con la olla de peltre humeante. Inés los probó sin ganas, masticó lentamente y después de tragarlos dijo: «Están muy salados. A mí no me gusta la comida tan condimentada». Esa noche, mientras regresaba a mi casa vacía en el camión que me dejaba en la esquina de mi calle, lloré en silencio. Los otros pasajeros probablemente pensaron que era una vieja sentimental, pero yo sabía la verdad. Estaba llorando por años de amor no correspondido, por sacrificios que nunca fueron reconocidos, por un lugar en el corazón de mi familia que ya no existía. Los primeros meses después de que se mudaran fueron como caminar sobre cáscaras de huevo rotas. Cada mañana despertaba con la esperanza de que ese día sería diferente, de que Inés me dirigiría una sonrisa genuina o me permitiría ayudar con Miguelito. Pero conforme pasaban las semanas, mi casa se transformó en un territorio extraño donde yo era apenas tolerada. Inés comenzó a reorganizar mi cocina sin siquiera preguntarme. Un día bajé a preparar el desayuno y encontré todos mis trastes guardados en lugares diferentes. Las ollas de peltre que había usado durante décadas, heredadas de mi madre, ahora estaban arrumbadas en el gabinete más alto, como si fueran basura vieja. En su lugar, ella había puesto sus sartenes antiadherentes y sus platos de plástico. «Es que sus trastes están muy viejos, doña Eulalia», me explicó cuando le pregunté por qué había movido todo. «Pueden tener bacterias. Con el niño en casa, tenemos que ser más cuidadosos. Bacterias». Mis trastes que había mantenido impecables durante 40 años, que había lavado a mano con jabón de pasta hasta que brillaran, ahora eran un riesgo de salud según ella. Pero lo que más me dolió fue cuando me prohibió rezar el rosario en la sala. Era mi rutina de siempre.
Después de la cena, me sentaba en mi mecedora frente al altar del Sagrado Corazón de Jesús y rezaba mientras las velas titilaban en la penumbra. Había hecho esto desde que me casé con Leocadio. Había criado a Samuel con el sonido de mis oraciones como música de fondo. «Doña Eulalia», me dijo Inés una noche, con esa voz dulzona que usaba cuando quería sonar educada pero era cruel. ¿Podría rezar en su cuarto? Es que le asusta la energía al niño. Los bebés son muy sensibles ya sabe, a ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Mi fe, mi conexión con Dios. Las oraciones que había susurrado por ella cuando estaba embarazada, pidiendo que el parto fuera fácil y el bebé naciera sano. Samuel, que estaba viendo televisión en el sillón, ni siquiera volteó cuando ella dijo esto. Siguió con los ojos pegados a la pantalla, como si no hubiera escuchado cómo su esposa acababa de desterrar a su madre de su propia sala. Esa noche subí a mi cuarto con el corazón partido. Me arrodillé junto a mi cama, sobre la alfombrita tejida que había hecho durante mis primeros años de matrimonio, y traté de rezar, pero las palabras salían entrecortadas, mezcladas with lágrimas que no podía contener. Dios mío, susurré en la oscuridad, ¿por qué permites que me traten así en mi propia casa? ¿Qué hice mal para merecer esto? El silencio de mi cuarto fue la única respuesta. Los días se volvieron una rutina de pequeñas humillaciones. Inés había tomado control de la televisión de la sala, siempre sintonizada en sus programas de cocina internacional o sus series coreanas con subtítulos. Cuando yo me acercaba para cambiar el canal a las noticias o a la misa dominical que transmitía el canal católico, ella decía: «Ay, doña Eulalia, estamos viendo esto. ¿Podría ver su programa en su cuarto?» Mi cuarto. Todo se había vuelto mi cuarto, como si el resto de la casa ya no me perteneciera. Una tarde, mientras preparaba sopa de lima para la comida, escuché a Miguelito llorar en el jardín. Desde la ventana de la cocina pude ver a Inés paseándolo de un lado a otro, claramente frustrada porque el niño no se calmaba. Sus llantos atravesaban el cristal de la ventana y llegaban directo a mi corazón de abuela. Dejé la sopa hirviendo y salí al patio, limpiándome las manos en mi delantal. Inés tenía el rostro crispado de desesperación, y Miguelito, con apenas 8 meses, estiraba sus bracitos hacia mí, como si supiera que yo podría consolarlo. «Inés, hija», le dije con la voz más suave que pude, «¿quieres que lo ayude? A veces cuando los bebés están así necesitan...». «No necesita nada», me cortó bruscamente. «Solo está malcriado. Y usted no ayuda nada acercándose cada vez que llora». «¿Malcriado? ¿Un bebé de 8 meses?» Y yo, ¿no ayudaba nada? Yo, que había consolado a cientos de bebés en el hospital, que había criado a 3 hijos sanos y fuertes. Pero Inés, yo solo quiero... «Ya le dije que no», gritó. Y su voz fue tan fuerte que hasta Miguelito se cayó por un momento, asustado. «¿Por qué no entiende? Usted no es la madre. Yo soy la madre». Me quedé ahí parada, con las manos aún húmedas del lavadero, viendo cómo mi nuera se alejaba hacia el otro extremo del jardín con mi nieto en brazos. Miguelito volteó hacia mí por encima del hombro de su madre, y juro que vi lágrimas en sus ojitos, como si él también sintiera el dolor de esta separación forzada. Esa noche, cuando creía que todos dormían, bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Desde el comedor, escuché voces bajitas provenientes del cuarto de Samuel e Inés. La puerta estaba entreabierta, y sin quererlo, sus palabras llegaron hasta mí. «Tu mamá me tiene harta», decía Inés con un tono de fastidio que me heló la sangre. «Siempre está ahí, siempre queriendo opinar sobre el niño. Es agobiante». «Ya sé», respondió Samuel, y su voz sonaba cansada. «¿Pero qué quieres que haga? Es mi mamá, pues dile que se mantenga en su lugar. Esta es nuestra casa ahora, ¿no? Ella que se adapte o se busque otro lugar donde vivir. Nuestra casa. Mi casa, la que había comprado con Leocadio peso por peso, la que habíamos pagado trabajando turnos dobles y ahorrando cada centavo, ahora era su casa». «No exageres», murmuró Samuel. «Ella solo quiere ayudar». «¿Ayudar? ¿Tú crees que esa vieja puede ayudar con algo?
si apenas puede con su propio bastón. Vieja. Me llamó vieja con tanto desprecio que sentí como si me hubieran abofeteado. No era solo la palabra, era el veneno con que la dijo, como si mi edad fuera algo vergonzoso, como si los años que había vivido y la sabiduría que había acumulado no valieran nada. Me quedé ahí, en la oscuridad de mi propia cocina, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo. Mi hijo no me defendía, peor aún, estaba de acuerdo con ella. Yo era una carga, un estorbo en la casa que había sido mi refugio durante décadas. Regresé a mi cuarto en silencio, subiendo escalón por escalón con cuidado de no hacer ruido. Me senté en el borde de mi cama y miré la fotografía de Leocadio que tenía en mi mesa de noche. Sus ojos bondadosos me miraban desde ese marco plateado que había comprado para nuestro 20º aniversario. Leocadio, le susurré a la fotografía. ¿Qué hago? ¿Cómo llegué a esto? Tu hijo, nuestro hijo, me está dejando que me traten como una intrusa. Los domingos se volvieron especialmente dolorosos. Antes, cuando vivía sola, iba a misa temprano en la parroquia de San José. Me sentaba en la tercera banca del lado derecho, donde había estado sentándome durante 30 años. Después regresaba a casa y preparaba una comida especial, por si alguien venía a visitarme. Ahora, cuando regresaba de misa, encontraba la casa sumida en un silencio que no era paz, sino frialdad. Samuel se quedaba en pijama hasta bien entrada la tarde, viendo deportes en la televisión. Inés se encerraba en su cuarto con Miguelito, y yo vagaba por mi propia casa como un fantasma, sin saber dónde ponerme, sin saber qué hacer con mis manos, con mi tiempo, con mi amor que ya nadie quería recibir. Una tarde de marzo, decidí cocinar algo especial. Recordé que a Samuel le encantaba el mole poblano que yo hacía, el mismo que había aprendido de mi suegra cuando era una joven esposa. Pasé toda la mañana tostando chiles, moliendo especias, preparando cada ingrediente con el cuidado de quien hace una ofrenda de amor. El aroma llenó toda la casa, ese olor profundo y complejo que solo el mole verdadero puede crear. Puse la mesa del comedor con mi mejor mantelería, la de encaje que había bordado durante mis primeros años de matrimonio. Saqué los platos de la vajilla buena, la que reservaba para ocasiones especiales. Cuando Samuel bajó a la cocina, atraído por el olor, sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «¡Mole!», exclamó con una sonrisa que me recordó al niño que había sido. «¿Mamá? Hacía años que no hacías mole». Mi corazón se hinchó de alegría. Por fin, algo que lo hacía feliz. Algo que me conectaba con él como en los viejos tiempos. «Es tu favorito, mijo», le dije, sirviendo una porción generosa en su plato, con pollo de rancho, como te gustaba cuando eras niño. Inés bajó con Miguelito en brazos, arrugó la nariz al oler la comida, y se sirvió apenas una cucharadita en su plato. Probó un bocado pequeño, masticó lentamente, y después de tragarlo dijo con una mueca de desagrado: «Está muy picante y muy grasoso. Esta comida no es sana para el bebé si estoy amamantando». Samuel, que hasta ese momento había estado comiendo con gusto, dejó el tenedor en el plato, miró a su esposa, luego me miró a mí, y finalmente bajó la vista. «Tienes razón», murmuró. «Tal vez esté muy condimentado». Se levantó de la mesa sin terminar su comida y subió a su cuarto. Inés lo siguió, llevándose a Miguelito sin siquiera darme las gracias por haberme levantado a las 5 de la mañana para preparar esa comida. Me quedé sola en el comedor, viendo los platos medio llenos, sintiendo cómo el mole que había hecho con tanto amor se enfriaba lentamente en los platos abandonados. Esa noche tiré casi toda la comida a la basura, y mientras lo hacía, sentí que también estaba tirando una parte de mí misma. El colmo llegó un jueves de abril, cuando la lluvia golpeaba los cristales de mis ventanas como lágrimas del cielo. Había estado preparando agua de Jamaica en la cocina cuando escuché gritos desesperados provenientes del cuarto de arriba. Era la voz de Inés, más histérica de lo que la había escuchado jamás. «¡Samuel! ¡Samuel! ¡Ven rápido! ¡El niño se está ahogando!». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé caer el vaso que tenía en las manos, que se hizo pedazos contra el piso de mosaico, y corrí escaleras arriba con una agilidad que no sabía que aún tenía. Mis rodillas artríticas protestaron con cada escalón,
pero el instinto de enfermera y abuela era más fuerte que cualquier dolor físico. Llegué al cuarto y encontré a Inés completamente descontrolada, sosteniendo a Miguelito que tosía y lloraba al mismo tiempo. El niño tenía la carita roja, pero claramente estaba respirando. Samuel corría de un lado a otro del cuarto sin saber qué hacer, con los ojos desorbitados por el pánico. «Déjamelo ver», dije extendiendo los brazos hacia mi nieto, activando automáticamente los 30 años de experiencia que tenía tratando emergencias pediátricas. «¡No!», gritó Inés, apretando más fuerte a Miguelito contra su pecho. «¡Usted no lo toque! ¡Ya hizo suficiente!». ¿Yo había hecho suficiente? No entendía de qué me estaba acusando, pero el bebé seguía tosiendo y yo sabía que cada segundo contaba. «Inés, por favor», insistí, acercándome un paso más. «Soy enfermera. Sé cómo ayudarlo. Solo déjame revisarlo para ver si tiene algo atorado en la garganta». «¡Que no!», volvió a gritar, con una voz tan llena de odio que me hizo retroceder como si me hubiera golpeado físicamente. «Todo esto es culpa suya. Usted le dio algo que no debía». Samuel finalmente habló, pero no para defenderme. «Mamá, ¿qué le diste de comer?». La pregunta me atravesó como una lanza. Mi propio hijo, en lugar de confiar en mí, inmediatamente asumió que yo había hecho algo malo. Después de décadas cuidando niños, después de haber criado a él mismo y a sus 2 hermanos mayores, sin un solo accidente grave, ahora me veía como una amenaza para su hijo. «No le di nada», respondí con la voz quebrada. «Ni siquiera me han dejado cargarlo en semanas. ¿Cómo le iba a dar algo?». Pero Inés ya había sacado su teléfono y estaba marcando al 911, sollozando histéricamente mientras hablaba con la operadora. «Mi bebé se está ahogando. Su abuela le dio algo. No sé qué fue». «¡Vengan rápido!». Su abuela le dio algo. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una acusación que me marcaba como culpable ante extraños que no me conocían. Los paramédicos llegaron en 10 minutos que se sintieron como 10 horas. Para entonces, Miguelito ya respiraba normalmente y solo lloraba porque sentía la atención de todos los adultos a su alrededor. Los paramédicos lo revisaron cuidadosamente. Le checaron la garganta con una lamparita. Escucharon sus pulmones con el estetoscopio. «El niño está bien», anunció el paramédico principal, un hombre joven que me recordó a Samuel cuando tenía esa edad. Probablemente se atragantó con su propia saliva. Es normal en bebés de esta edad. No hay señales de obstrucción ni de haber ingerido nada extraño. Saliva. Todo ese drama, toda esa acusación, toda esa humillación, por saliva. Pero en lugar de disculparse, Inés se dirigió al paramédico con lágrimas en los ojos. «Es que su abuela siempre está tratando de darle cosas. Tengo miedo de dejarla sola con él». El paramédico me miró con esa expresión que conocía demasiado bien, la mirada que se le da a los adultos mayores cuando se les considera un riesgo para los niños, una mirada llena de lástima y sospecha. Después de que los paramédicos se fueron, Samuel e Inés subieron a su cuarto y cerraron la puerta. Yo me quedé en la sala, temblando no de frío sino de indignación, limpiando los pedazos de vidrio que habían quedado regados por el piso de la cocina. Cada fragmento que recogía parecía un pedazo de mi dignidad hecha trizas. Esa noche cenaron en su cuarto. Escuché el tintineo de los platos y el murmullo de sus voces, pero no bajaron a la cocina. Me preparé una quesadilla simple y me la comí en silencio, masticando cada bocado como si fuera arena, sintiendo cómo el nudo en mi garganta hacía difícil hasta tragar. A las 11 de la noche, cuando creía que todos dormían, escuché pasos en la cocina. Samuel había bajado por un vaso de agua. Era la primera vez en semanas que estábamos solos, sin Inés como intermediaria entre nosotros. «Mijo», le dije suavemente, acercándome desde la sala donde había estado rezando en silencio. «¿Podemos hablar?». Él se volteó hacia mí, y en la luz tenue de la cocina pude ver que tenía ojeras, como si tampoco hubiera podido dormir. «Mamá, ya es tarde». «Samuel», lo interrumpí, y algo en mi tono hizo que se detuviera. «Soy tu madre. Te cargué 9 meses en mi vientre. Te crié con mis propias manos. Trabajé turnos dobles para que pudieras estudiar. ¿De verdad crees que le haría daño a tu hijo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento vi al niño que había sido.
el que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, el que me pedía que le cantara cuando estaba enfermo. No, mamá, yo sé que tú no. Entonces, ¿por qué? Las palabras salieron como un gemido. ¿Por qué dejas que me trate así? ¿Por qué no me defiendes cuando me acusa de cosas que no hice? ¿Por qué permites que me hagan sentir como una extraña en mi propia casa? Samuel se pasó las manos por la cara, un gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. Es complicado, mamá. Inés está muy estresada con el bebé. A veces dice cosas que no quiere decir. ¿Cosas que no quiere decir? Mi voz se alzó más de lo que pretendía. ¿Como que soy un peligro para mi propio nieto? ¿Como que mis trastes tienen bacterias? ¿Como que mis oraciones le dan mala energía al niño? Mamá, por favor, no grites. Vas a despertar a Inés. Y ahí estaba otra vez. Su primera preocupación no era mi dolor, sino no molestar a su esposa. Me di cuenta en ese momento de que había perdido a mi hijo mucho antes de que se mudaran a mi casa. Lo había perdido el día que se casó, tal vez incluso antes, sin darme cuenta. Ya veo, susurré, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía como el cemento. Ya veo cuál es mi lugar en tu vida, Samuel. Ya veo qué tan importante soy para ti. Me di la vuelta y subí a mi cuarto, dejándolo ahí parado en la cocina con su vaso de agua a medio beber. Al día siguiente, viernes, decidí salir a hacer las compras del mandado. Necesitaba aire fresco. Necesitaba salir de esa casa que se había vuelto una prisión. Tomé mi bolsa de mandado de tela, la que había usado durante años para ir al mercado, y caminé las 4 cuadras hasta la tienda de abarrotes de don Joaquín. Don Joaquín había sido nuestro tendero durante décadas. Un hombre mayor como yo, que conocía a toda la familia y siempre preguntaba por Samuel con genuino cariño. Pero cuando llegué a su tienda esa mañana, su saludo fue diferente. «Doña Eulalia», me dijo con una expresión preocupada. «¿Cómo está? Me da mucho gusto verla». «Mom». «Bien, don Joaquín, gracias. Vengo por unas cosas para la semana». Él asintió, pero noté que no me miraba a los ojos como siempre. Mientras llenaba mi canasta con arroz, frijoles y algunas verduras, escuché que susurraba algo a su esposa detrás del mostrador. Ella me miró con una expresión extraña, mezcla de lástima y chisme. Cuando fui a pagar, don Joaquín se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Doña Eulalia, no quiero meterme en lo que no me importa, pero ¿usted sabía que su hijo anda pidiendo préstamos por el barrio? Ayer vino aquí diciendo que usted lo había mandado a pedir fiado para la despensa. Le dije que no había problema, que usted siempre había sido buena paga. Pero el mundo se me tambaleó. Samuel había estado usando mi nombre, mi reputación, mi crédito que había construido durante décadas de pagar puntualmente cada peso que debía. Y lo peor, lo había hecho sin decirme nada. «¿Cuánto debe?», pregunté con la voz apenas audible. Don Joaquín revisó una libreta que tenía bajo el mostrador. «Van como 1,500 pesos, doña Eulalia. Pero no se preocupe, yo sé que usted es de palabra. 1,500 pesos. Más de la mitad de mi pensión mensual. Dinero que yo no había autorizado, para cosas que yo no había comprado, usando una confianza que había tardado años en construir. Pagué mis compras con las manos temblando y regresé a casa caminando como zombi. Cada paso sobre el pavimento irregular de mi calle se sentía como caminar sobre brasas. La gente me saludaba desde sus puertas y ventanas, pero yo apenas respondía, perdida en la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cuando llegué a casa, encontré a Samuel viendo televisión en la sala como si nada hubiera pasado. Inés estaba en el jardín con Miguelito, colgando pañales lavados en el tendedero que Leocadio había instalado años atrás. «Samuel», dije, dejando mi bolsa de mandado en el piso con más fuerza de la necesaria. «Tenemos que hablar. Ahora». Él me miró con fastidio, como si fuera una niña interrumpiendo su programa favorito. «¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Me puedes explicar por qué don Joaquín me dice que le debes 1,500 pesos a mi nombre?» La cara de Samuel se puso pálida como la cal cuando escuchó mi pregunta. Se quedó ahí sentado en mi sillón, el mismo sillón donde su padre solía leer el periódico cada tarde, con la boca entreabierta como un pez fuera del agua. Por unos segundos eternos, solo se escuchó el ruido de la televisión de fondo y el latir acelerado de mi propio corazón.
Mamá, yo puedo explicarte. Explícame entonces, le dije, cruzándome de brazos y plantándome frente a él como cuando lo regañaba de niño por alguna travesura. Explícame cómo es que toda la cuadra sabe que debes dinero a mi nombre. Pero yo no sé nada. Samuel apagó la televisión con el control remoto, un gesto que reconocí como su manera de ganar tiempo cuando sabía que estaba en problemas. Se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, evitando mirarme a los ojos. Es que necesitábamos algunas cosas para el niño: pañales, leche de fórmula, medicinas, y mi sueldo de la fábrica no alcanza para todo. ¿Y por qué no me pediste dinero a mí directamente? ¿Por qué tuviste que usar mi nombre sin mi permiso? Porque sabía que ibas a decir que no. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me iba a negar a ayudar a mi propio nieto, según él. Yo, que había trabajado dobles turnos para pagarle sus estudios, que había vendido las arracadas de mi madre para su universidad, que nunca le había negado nada en toda su vida. ¿Cuándo te he dicho que no, Samuel? ¿Cuándo en toda tu vida te he negado algo que necesitaras de verdad? Nunca. Pero es que ahora ya no es solo para mí, es para mi familia. Y tú siempre opinas sobre todo. Siempre quieres controlar cómo gastamos. ¿Controlar? ¿Yo controlo? Mijo, en los 3 años que llevan viviendo aquí, ¿cuándo he opinado sobre su dinero? Si acaso he opinado sobre mi dinero, que uso para pagar la luz, el agua, el gas, la comida que se comen, el techo bajo el cual duermen. En ese momento llegó Inés desde el jardín, cargando a Miguelito, que había despertado de su siesta. Al ver nuestras caras tensas, se detuvo en el marco de la puerta como un animal que detecta peligro. ¿Qué pasa?, preguntó con esa voz falsamente inocente que ya conocía tan bien. Tu esposo, le dije sin quitarle los ojos de encima a Samuel, ha estado pidiendo dinero prestado por todo el barrio usando mi nombre, sin decirme nada. Inés miró a Samuel con una expresión que no supe interpretar. No era sorpresa. Era más bien como ¿fastidio porque lo habían descubierto? Samuel, murmuró, te dije que era mejor hablar con ella primero. ¿Hablar conmigo primero? Eso significaba que ella sabía. Ella había estado de acuerdo con usar mi nombre, mi reputación, mi crédito que había construido durante décadas. Así que los dos lo sabían, dije, sintiendo cómo la traición se extendía por mi pecho como tinta derramada. Los dos decidieron usar mi nombre como si fuera de su propiedad. Doña Eulalia, empezó Inés con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularme. Nosotros íbamos a decirle, es que sabíamos que se iba a preocupar por nada. ¿Por nada? ¿1,500 pesos son nada para ustedes? Bueno, sí. Comparado con todo lo que usted gasta en cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias? La voz me salió más alta de lo que pretendía. ¿Como la comida que se comen? ¿Como la luz que usan para ver sus programas de televisión? ¿Como el agua caliente con la que se bañan? Miguelito comenzó a llorar, asustado por nuestros gritos. Inés inmediatamente lo apretó contra su pecho y me lanzó una mirada acusadora. Ya ve, está asustando al niño. Siempre hace lo mismo, siempre grita y hace dramas por todo. Yo nunca gritaba. En 40 años de matrimonio, Leocadio y yo habíamos discutido en voz baja, con respeto. En 30 años de trabajo en el hospital, nunca había levantado la voz a un paciente ni a un compañero. Pero ahora, en mi propia casa, me estaban acusando de ser histérica por defender mi dignidad. No estoy haciendo ningún drama, dije, tratando de controlar mi voz. Estoy pidiendo respeto. Respeto en mi propia casa, con mi propio dinero, con mi propio nombre. Samuel se acercó a mí con las manos extendidas, como si tratara de calmar a un animal salvaje. Mamá, cálmate. Te vamos a pagar todo. Es solo que necesitábamos tiempo. ¿Con qué dinero me van a pagar, Samuel? Si no tienes dinero ni para lo que ya compraste, ¿con qué me vas a pagar a mí? El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Samuel miró a Inés. Ella miró hacia el piso, y yo me quedé ahí parada, esperando una respuesta que nunca llegó. Fue en ese momento, viendo a mi hijo incapaz de mirarme a los ojos, viendo a mi nuera acunando a mi nieto como si yo fuera la enemiga,
que algo dentro de mí se endureció definitivamente, como cuando el barro se cuece en el horno y se vuelve cerámica. Ya no podía regresar a su forma original. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ya entendí. ¿Entendiste qué, mamá? Entendí que para ustedes yo no soy una persona, soy un recurso, una cosa que usan cuando les conviene y desprecian cuando no la necesitan. Mamá, eso no es cierto. ¿No? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a una empleada doméstica? Samuel abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras, porque ambos sabíamos que tenía razón. Esa noche, después de una cena silenciosa donde nadie habló, subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de mi cama y saqué de mi buró una caja de zapatos vieja donde guardaba mis papeles importantes. Escrituras de la casa, estados de cuenta de mi pensión, pólizas de seguros, fotografías familiares. Por primera vez en meses, abrí mi Biblia, no para rezar un rosario mecánico, sino para buscar respuestas. La abrí al azar, y mis ojos cayeron en el libro de Eclesiastés. Para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. Tal vez era tiempo de abstenerme de abrazar. Tal vez era tiempo de protegerme. Al día siguiente, sábado por la mañana, hice algo que no había hecho en 3 años. Me arreglé como si fuera a salir de verdad. Me puse mi vestido azul marino, el que reservaba para ocasiones importantes. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de plata que habían sido de mi abuela. Me miré al espejo del tocador y por primera vez en meses reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era una víctima. Era Eulalia Montero, enfermera retirada, viuda digna, dueña de su propia casa. Bajé a la cocina donde Samuel desayunaba cereal mientras veía noticias en su teléfono. Inés alimentaba a Miguelito con papilla en su silla alta. «Me voy a salir», anuncié, tomando mi bolsa del perchero junto a la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Samuel sin levantar la vista del teléfono. «A arreglar unos asuntos». Caminé las 6 cuadras hasta el centro de Morelia, hasta la oficina del licenciado Herrera, un abogado que había conocido a través de una amiga de la iglesia. Su oficina estaba en un edificio colonial cerca de la catedral, con paredes gruesas que mantenían el fresco incluso en días calurosos. «Doña Eulalia», me saludó el licenciado, un hombre mayor de barba blanca y modales corteses. «¿En qué puedo ayudarla?» «Licenciado», le dije, sentándome en la silla frente a su escritorio de madera oscura. «Necesito saber cuáles son mis derechos como propietaria de mi casa. ¿Hay algún problema?» «Mi hijo y su familia viven conmigo desde hace 3 años. Al principio yo los invité, pero ahora siento que han tomado posesión de mi hogar. Usan mi nombre para deudas sin mi permiso. Me tratan como una intrusa en mi propia casa». El licenciado asintió con comprensión. Había escuchado historias similares antes. «Doña Eulalia, la casa está a su nombre exclusivamente, ¿correcto?» «Sí. Mi esposo y yo la compramos juntos. Pero cuando él murió, todo quedó a mi nombre. Entonces usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en su propiedad y bajo qué condiciones. Si las personas que viven con usted no respetan las reglas que usted establezca, usted puede pedirles que se vayan. ¿Así de simple? Así de simple. Es su casa, doña Eulalia. No importa que sean familia». Regresé a casa con un documento que el licenciado había preparado. Un aviso legal de 30 días para que Samuel e Inés encontraran otro lugar donde vivir. Lo guardé en mi bolsa, sintiendo su peso como si fuera una pistola cargada. Esa tarde, mientras Inés bañaba a Miguelito y Samuel veía televisión, me senté en mi mecedora frente al altar del Sagrado Corazón. Pero esta vez no recé pidiendo paciencia o resignación. Esta vez recé pidiendo fuerza. «¡Jesús!», susurré, mirando la imagen que había consolado mis noches durante décadas. «Ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a recordar que merezco respeto, incluso de mi propia familia. Ayúdame a no odiarlos, pero también a no dejar que me pisoteen más». Por primera vez en meses, cuando terminé de rezar, sentí paz.
No la paz de la resignación, sino la paz de quien sabe que va por el camino correcto, aunque sea difícil. El domingo por la mañana desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas de mi cuarto, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeños ángeles dorados. Por primera vez en meses, me sentía en paz conmigo misma. Bajé a la cocina y preparé café para todos, como había hecho cada mañana durante los últimos 3 años. Pero esta vez era diferente. No lo hacía por obligación o esperando gratitud. Lo hacía porque era lo correcto, porque así me habían educado mis padres, porque esa era la mujer que Dios quería que fuera, sin importar cómo me trataran los demás. Inés bajó primero, con Miguelito en brazos. Su cabello estaba despeinado y tenía ojeras, como si hubiera dormido mal. Me miró con desconfianza cuando le ofrecí una taza de café. ¿Qué quiere?, me preguntó directamente, sin siquiera decir buenos días. Quiero que después del desayuno hablemos los 3, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tengo algo importante que decirles. Samuel bajó unos minutos después, arrastrando los pies y bostezando. Se sirvió café sin mirarme, y se sentó en la mesa del comedor donde había puesto el desayuno, huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas calientes que había hecho desde temprano. Comimos en silencio. Yo observaba a mi hijo comer los huevos que había preparado para él, la misma receta que había perfeccionado durante los años en que era un niño pequeño que corría por esta misma casa. Me preguntaba en qué momento ese niño tierno que me abrazaba cuando tenía pesadillas se había convertido en este hombre que permitía que su esposa me humillara diariamente. Después del desayuno, cuando Inés terminó de darle papilla a Miguelito, me aclaré la garganta. Necesito hablar con ustedes sobre nuestra situación, dije, manteniendo mi voz firme pero sin hostilidad. ¿Qué situación?, preguntó Inés con esa actitud defensiva que ya conocía tan bien. Saqué el documento de mi bolsa y lo puse sobre la mesa, entre los platos sucios del desayuno. Samuel se inclinó para leerlo, y vi cómo su rostro cambiaba de confusión a sorpresa y después a algo parecido al pánico. ¿Qué es esto, mamá? Es un aviso legal de 30 días, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés dejó de mecerse en la silla donde alimentaba a Miguelito. Samuel se quedó con la boca abierta, sosteniendo el papel como si fuera algo que pudiera morderlo. ¿Hablas en serio?, preguntó Samuel finalmente. Completamente en serio. Inés fue la primera en reaccionar, y lo hizo exactamente como había esperado, con drama y manipulación. «No puede hacer esto», gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que Miguelito comenzó a llorar. «No puede echarnos así nada más. Somos su familia». «Precisamente porque son mi familia», respondí, manteniéndome sentada y tranquila. «Es que les estoy dando 30 días en lugar de pedirles que se vayan hoy mismo». Samuel se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es por lo del dinero? Te prometo que te vamos a pagar». «No es por el dinero, Samuel. Es por el respeto». «¿Respeto?». Inés se acercó a mí con Miguelito llorando en sus brazos, usando a mi nieto como escudo emocional. «¿Usted quiere respeto? ¿Y qué hay del respeto que nos debe a nosotros? Nosotros la cuidamos, la acompañamos, le damos vida a esta casa vacía». Sus palabras me dolieron, pero ya no me quebraron. Había llorado todas las lágrimas que tenía que llorar. Ahora solo quedaba la verdad. «¿Me cuidan?», pregunté suavemente. «¿Cuándo me han cuidado? ¿Cuándo me han preguntado si necesito algo? ¿Cuándo me han acompañado al doctor? ¿O a misa? ¿O simplemente han conversado conmigo sin que yo tenga que rogarles atención? Le damos vida a esta casa», insistió Inés, pero su voz comenzaba a sonar desesperada. «No», la corregí con firmeza. «Ustedes viven en esta casa, pero la vida la han estado matando poco a poco, con su desprecio, con su indiferencia, con sus humillaciones constantes». Samuel finalmente habló, y en su voz escuché al niño que solía ser, el que me pedía perdón cuando rompía algo o se portaba mal. «Mamá, si hicimos algo mal, podemos cambiarlo. No tienes que echarnos...». «Samuel»,
lo interrumpí, y algo en mi tono hizo que me prestara completa atención. ¿Tú crees que puedes cambiar? ¿De verdad crees que puedes volver a verme como tu madre y no como un estorbo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Inés, viendo que la táctica emocional no funcionaba, cambió de estrategia. Se dirigió hacia la manipulación pura. ¿Sabe qué? Está bien, nos vamos. Pero no espere volver a ver a su nieto nunca más. ¿Cree que vamos a traer a Miguelito a esta casa después de cómo nos está tratando? Esas palabras fueron como puñales dirigidos directamente a mi corazón de abuela. Miguelito era mi debilidad, mi razón para seguir adelante, la luz en mis días más oscuros. Inés lo sabía, y estaba usando mi amor por él como arma. Por un momento, sentí que mi resolución se tambaleaba. La idea de no volver a ver a mi nieto, de no estar presente en su crecimiento, de perderme sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus abrazos. Pero entonces recordé las palabras del licenciado Herrera. Es su casa, doña Eulalia. Y recordé algo más importante. Las palabras de Jesús que había leído tantas veces en mi Biblia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué me servía mantener a mi nieto cerca si tenía que perder mi dignidad, mi paz, mi respeto por mí misma? Si esa es su decisión, respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía. Tendré que vivir con ella, pero no voy a vivir más siendo humillada en mi propia casa. ¡Está loca!, gritó Inés. Está completamente loca. Prefiere vivir sola como una vieja amargada que tener a su familia cerca. Prefiero vivir sola con dignidad, la corregí, que acompañada con humillación. Samuel se levantó de la mesa y comenzó a caminar en círculos por la sala, como un animal enjaulado. Mamá, piénsalo bien. Nosotros no tenemos a dónde ir. Con mi sueldo apenas alcanza para un cuarto de azotea. ¿De verdad quieres que tu nieto viva en esas condiciones? Era otra manipulación, más sutil pero igualmente cruel. Hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias decisiones financieras. Samuel, le dije, poniéndome de pie y mirándolo directamente a los ojos. Tú eres un hombre de 32 años, casado, con un título universitario. Si no puedes mantener a tu familia con tu propio trabajo, ese no es mi problema. Es tuyo. Pero eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Y los hijos se supone que respetan a sus madres. Pero aparentemente, ambos hemos fallado en nuestras expectativas. Inés, viendo que estaba perdiendo la batalla, jugó su última carta. La religión. ¿Sabe qué, doña Eulalia? Usted no es cristiana. Una verdadera cristiana no echaría a la calle a su propia familia. Usted va a misa todos los domingos, pero no tiene caridad en el corazón. Dios la va a juzgar por esto. Sus palabras me golpearon donde más me dolía, en mi fe. Durante 3 años me había preguntado si era una mala cristiana por sentir resentimiento hacia ellos, si Dios esperaba que soportara todo en silencio, si el perdón significaba permitir que me pisotearan indefinidamente. Pero esa mañana, sentada en mi cocina con el documento legal sobre la mesa, recordé otra enseñanza de Cristo. Sacude el polvo de tus pies. Jesús mismo les había dicho a sus apóstoles que cuando no fueran recibidos con respeto en una casa, se fueran. Inés, le dije con una calma que me sorprendió, Dios me va a juzgar por muchas cosas, pero no me va a juzgar por aprender a respetarme a mí misma. Los perdono por todo lo que me han hecho, pero perdonar no significa permitir que continúen haciéndolo. Cité el versículo que había estado repitiendo en mi mente toda la semana. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Pero también añade el apóstol Pablo, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Mi tiempo de permitir este maltrato ha terminado, continué. Los amo, los perdono, pero no voy a seguir viviendo así. Samuel se acercó a mí una última vez, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Tomé su rostro entre mis manos, como hacía cuando era niño y necesitaba consuelo. Mijo, algún día vas a entender que a veces amar significa decir que no, que a veces proteger a alguien significa protegerte a ti mismo primero. Le di un beso en la frente, como había hecho miles de veces durante su infancia. Pero esta vez sabía que podría ser el último por mucho tiempo.
Tienen 30 días, repetí, recogiendo el documento de la mesa. El licenciado Herrera ya tiene todo preparado por si necesitan más información legal. Y con eso, subí a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en 3 años, me sentí verdaderamente libre. Los siguientes 30 días fueron como vivir en el ojo del huracán. Samuel e Inés apenas me hablaban, moviéndose por la casa como fantasmas resentidos, susurrando entre ellos cuando creían que no los escuchaba. Pero por primera vez en 3 años, su frialdad no me lastimaba. Era como si hubiera desarrollado una coraza invisible hecha de dignidad recuperada. El martes de la segunda semana, mientras Samuel estaba en el trabajo e Inés había salido a buscar departamentos para rentar, hice algo que no había hecho en años. Me arreglé completamente para salir, no solo para ir al mercado o a la farmacia, sino para reconectar con el mundo exterior que había abandonado gradualmente desde que llegaron a vivir conmigo. Me puse mi vestido de flores morado, el que Leocadio me había regalado en nuestro último aniversario antes de enfermarse. Me peiné con cuidado. Trencé mi cabello gris en una corona alrededor de mi cabeza, como solía hacerlo cuando era joven. Me puse mis aretes de perlas, los únicos que no había vendido durante los años difíciles, y me miré al espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima asustada de las últimas semanas. Era Eulalia Montero, enfermera jubilada, viuda digna, mujer de fe que había encontrado su fuerza otra vez. Caminé hasta la parroquia de San José, pero esta vez no para la misa rutinaria del domingo. Era miércoles por la tarde, y sabía que el padre Miguel estaba en el confesionario. Había cosas que necesitaba decirle a Dios, y necesitaba la orientación de alguien que entendiera tanto las Escrituras como el corazón humano. Ave María Purísima, murmuré al entrar al confesionario, respirando el aroma familiar de incienso y cera de velas que había consolado mi alma durante tantos años. Sin pecado concebida, respondió la voz bondadosa del padre Miguel desde el otro lado de la rejilla. ¿Cómo está, hija? Confundida, padre. Y tal vez un poco culpable. Le conté todo. La humillación constante, el uso de mi nombre para deudas, la sensación de ser invisible en mi propia casa, y finalmente, mi decisión de pedirles que se fueran. Cuando terminé, había lágrimas corriendo por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de desesperanza. El padre Miguel guardó silencio por unos momentos antes de hablar. Hija, ¿has leído el pasaje donde Jesús limpia el templo? Sí, padre. Pero nuestro Salvador, que era la bondad misma, tomó un látigo y echó a los mercaderes que estaban profanando la casa de su padre. ¿Fue eso falta de caridad? Sus palabras me tranquilizaron como un bálsamo. No, padre. Tu hogar es tu templo, Eulalia. Es el lugar donde has orado, donde has criado a tus hijos, donde has honrado la memoria de tu esposo. Cuando alguien profana ese espacio sagrado con falta de respeto y abuso, tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad de protegerlo. Pero padre, ¿y si nunca vuelvo a ver a mi nieto? La voz del sacerdote se suavizó aún más. Hija, Dios ve tu corazón. Él sabe cuánto amas a ese niño. Confía en que Él encontrará la manera de bendecir esa relación cuando sea el momento correcto. Pero primero, tú tenías que aprender a bendecirte a ti misma. Salí de la confesión sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Había confesado no solo mis pecados, sino mis miedos, y había recibido no solo absolución, sino validación de que mi decisión había sido correcta. Mientras caminaba por la plaza frente a la iglesia, escuché una voz familiar que gritaba mi nombre. Eulalia, Eulalia Montero. Me volteé y vi a Esperanza Ruiz, una compañera de trabajo del hospital que no veía desde mi jubilación. Esperanza había sido mi amiga más cercana durante mis últimos años como enfermera, pero cuando llegaron Samuel e Inés a vivir conmigo, gradualmente había dejado de visitarla y de mantener nuestras llamadas telefónicas semanales. ¡Esperanza!, exclamé, y nos abrazamos con el cariño de dos mujeres que habían compartido turnos nocturnos difíciles y pacientes desahuciados. Mujer, ¿dónde te habías metido? Hace meses que no sé nada de ti. La culpa me invadió. Esperanza, perdóname. Es que
Han sido años muy complicados. ¿Quieres contármelo? Te invito a un café. Nos sentamos en el Café Colonial, el mismo lugar donde solíamos ir después de turnos especialmente duros en el hospital, cuando necesitábamos desahogarnos y consolarnos mutuamente. Esperanza pidió 2 cafés con leche y conchas, y yo le conté toda mi historia. Todo lo que había callado durante 3 años salió como agua de una presa rota. «Ay, Eulalia», suspiró Esperanza cuando terminé. «¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué te aislaste así?» Tenía vergüenza, admití. Vergüenza de que mi propio hijo me tratara así. Vergüenza de haber permitido que pasara. Me sentía como si fuera mi culpa de alguna manera. «Escúchame bien», me dijo Esperanza, tomando mis manos entre las suyas. «Nada de esto es tu culpa. Nada. Tú diste todo por ese muchacho, y él se olvidó de dónde venía». Esperanza me contó que se había unido a un grupo de oración para mujeres mayores que se reunía los jueves por la tarde en la parroquia de San Francisco. «Son puras viudas como nosotras», me explicó. «Nos juntamos a rezar, pero también nos cuidamos unas a otras. Deberías venir». «No sé, Esperanza. Hace tanto tiempo que no salgo por las tardes. Por eso mismo, es hora de que vuelvas a vivir tu vida, no la vida que otros esperan que vivas». El jueves siguiente, con el corazón lleno de nervios pero también de esperanza, llegué a la parroquia de San Francisco a las 5 de la tarde. Esperanza me esperaba en la puerta con una sonrisa que me recordó por qué había sido mi mejor amiga durante tantos años. «Ven, te voy a presentar a las muchachas». Las muchachas eran 6 mujeres entre los 60 y 75 años, todas viudas, todas con historias similares de hijos que las habían abandonado o nueras que las despreciaban, pero en lugar de estar amargadas, habían encontrado en la oración y en la amistad mutua una fuente de alegría que irradiaba de sus rostros arrugados pero sonrientes. «Esta es Eulalia», anunció Esperanza, «la enfermera de la que les he hablado tanto». «La famosa Eulalia», exclamó doña Carmen, una mujer pequeñita con ojos vivaces. «Esperanza siempre nos cuenta de su amiga que salvaba vidas en el hospital». Me sonrojé. Había olvidado que alguna vez había sido reconocida por algo más que ser la mamá de Samuel o la suegra de Inés. Nos sentamos en círculo en un salón pequeño junto a la sacristía. Comenzamos rezando el rosario, pero después de los misterios, cada una compartió algo de su semana. Escuché historias de nietos que las visitaban con cariño, de hijos que las llamaban para preguntarles cómo estaban, pero también de decepciones familiares y corazones rotos que habían aprendido a sanar con oración y amistad. Cuando llegó mi turno de hablar, les conté brevemente mi situación. «Ay, mija», suspiró doña Refugio, una señora de cabello completamente blanco que tenía la voz más dulce que había escuchado. «A mí me pasó algo parecido. Mi hijo y su esposa vivieron conmigo 5 años. 5 años en los que me convertí en la sirvienta de mi propia casa». «¿Qué hiciste?», le pregunté. «Lo mismo que tú. Los eché. Y fue la mejor decisión de mi vida». «¿Y tu nieto?». «Al principio no lo vi por 2 años. Pero cuando cumplió 8 años, él mismo me buscó. Resulta que se acordaba de mis abrazos y mis cuentos. Los niños no olvidan el amor verdadero, Eulalia. Tu nieto va a regresar». Sus palabras fueron como miel para mi alma herida. Doña Magdalena, una mujer que había sido maestra durante 40 años, compartió su sabiduría. «Los hijos a veces necesitan que les enseñemos que somos personas, no solo madres. Necesitan aprender que tenemos derecho a ser respetadas, no solo usadas». Esa tarde regresé a casa sintiendo que había encontrado no solo amigas, sino hermanas de batalla. Mujeres que entendían mi dolor porque lo habían vivido, que habían encontrado la fuerza para ponerse límites a sus propias familias, que habían descubierto que era posible envejecer con dignidad. Durante las siguientes semanas, mi rutina cambió completamente. Los martes iba al mercado y después visitaba a Esperanza. Los jueves tenía mi grupo de oración. Los sábados comencé a tomar clases de tejido en el centro comunitario, algo que había querido hacer durante años pero nunca había tenido tiempo. Por primera vez en décadas, tenía una vida propia. No era solo la madre de Samuel, no era solo la suegra tolerada, no era solo la viuda solitaria, era Eulalia, mujer de fe, amiga leal,
persona con intereses y sueños propios. Samuel e Inés notaron el cambio. Un día, Samuel me encontró en la sala tejiendo una manta para donar al orfanato de las hermanas carmelitas, cantando bajito una canción que había escuchado en la radio. ¿Estás feliz?, me preguntó con una mezcla de confusión y tal vez algo de culpa. Sí, le respondí simplemente. Estoy feliz. Pero nosotros nos vamos en una semana. Lo sé. ¿Y no te da tristeza? Dejé de tejer y lo miré directamente a los ojos. Me da tristeza que las cosas hayan llegado a este punto. Me da tristeza que hayamos perdido tanto tiempo en lugar de construir una relación basada en respeto mutuo. Pero no me da tristeza recuperar mi paz. La última semana antes de que se fueran, algo inesperado pasó. Inés se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del jardín, una rutina vespertina que había retomado y que me llenaba de tranquilidad. Doña Eulalia, me dijo, y su voz sonaba diferente, menos hostil, más... ¿triste? Sí, Inés. Yo quería pedirle perdón. Me quedé inmóvil, con la manguera aún en mis manos. Agua corriendo sobre las begonias que Leocadio había plantado años atrás. ¿Perdón por qué? Por todo. Por tratarla mal. Por no dejar que cuidara a Miguelito. Por usar su nombre para las deudas. Sus palabras me sorprendieron, pero también me llenaron de una paz profunda. No porque necesitara su disculpa para sentirme validada, sino porque significaba que tal vez, después de todo, algo bueno había salido de esta experiencia dolorosa. Te perdono, Inés, le dije con sinceridad, pero más importante, espero que aprendas a perdonarte a ti misma. Ser madre primeriza es difícil, y a veces el miedo nos hace crueles. Esa noche, por primera vez en 3 años, cenamos juntos como familia. No hablamos mucho, pero el silencio no era hostil. Era el silencio de personas que finalmente se entendían, aunque fuera demasiado tarde para cambiar el rumbo. 6 meses después de que Samuel, Inés y Miguelito se mudaran a su pequeño departamento en la colonia Ventura Puente, mi casa había vuelto a ser un hogar. No solo un lugar donde dormía y comía, sino un verdadero refugio donde cada rincón respiraba paz y donde yo había aprendido a ser feliz en mi propia compañía. Las mañanas comenzaban diferente ahora. Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando los gritos de Miguelito o las demandas de Inés me obligaban a salir de la cama. Preparaba mi café de olla en la estufa que Leocadio me había instalado, y me sentaba en mi mecedora del jardín, a ver salir el sol detrás de los cerros que rodean Morelia. Mi rutina se había vuelto rica y variada. Los lunes ayudaba a las hermanas carmelitas en el orfanato, usando mis conocimientos de enfermería para cuidar a los niños que llegaban enfermos o desnutridos. Los martes visitaba a Esperanza, y juntas íbamos al mercado, como 2 amigas que disfrutan la simple alegría de escoger verduras frescas y chismorrear sobre los vecinos. Los miércoles tenía mi cita semanal en el salón de belleza de Doña Petra, donde me peinaba y me hacía manicure. Lujos pequeños que me hacía sentir femenina y cuidada. Los jueves eran sagrados. Mi grupo de oración con las muchachas. Habíamos crecido a 10 mujeres, todas viudas o solteras que habían encontrado en la hermandad y la fe una familia elegida que las valoraba y respetaba. Rezábamos, por supuesto, pero también reíamos, compartíamos recetas, nos aconsejábamos mutuamente sobre hijos difíciles y nietos ausentes. Los viernes había comenzado algo nuevo, clases de alfabetización para adultos mayores en la biblioteca municipal. Yo enseñaba a leer a señoras que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la escuela, y ellas me enseñaban recetas tradicionales y historias de los pueblos de donde venían. Era un intercambio hermoso que me hacía sentir útil de una manera que no había experimentado desde mis días de enfermera. Los sábados eran para mi casa. Limpiaba, reorganizaba, cocinaba platillos especiales solo para mí. Había redescubierto el placer de cocinar sin tener que preocuparme por quejas o críticas. Hacía mi mole poblano cuando se me antojaba. Preparaba tamales en diciembre sin que nadie me dijera que estaban muy condimentados. Horneaba pan dulce los domingos por la mañana, solo porque me gustaba el aroma que llenaba mi cocina. Y los domingos eran para Dios y para mí. Iba a misa temprano en San José, donde ya tenía mi lugar habitual otra vez en la tercera banca del lado derecho.
Después regresaba a casa, preparaba una comida especial y pasaba la tarde leyendo mi Biblia o simplemente contemplando mi jardín, donde las flores que había plantado con tanto cuidado florecían en explosiones de color que me recordaban que la belleza siempre encuentra manera de renacer después del invierno. Mi casa se había transformado completamente. Había vuelto a sacar mis mejores manteles, mis platos buenos, mis fotografías familiares. El altar del Sagrado Corazón brillaba otra vez con velas frescas cada día, y mi rosario descansaba en mi mesa de noche, no escondido en un cajón por temor a asustar a nadie. Había recuperado espacios que habían sido invadidos. Mi cocina olía otra vez a canela y vainilla. Mi sala tenía música suave en las tardes, no el volumen alto de programas de televisión que no me interesaban. Mi jardín florecía bajo mi cuidado constante, sin temor a que alguien pisoteara mis plantas o se quejara del tiempo que pasaba regándolas. Una tarde de octubre, mientras podaba mis rosas, escuché que tocaban la puerta. Era un toque suave, tímido, muy diferente al sonido urgente del timbre que había caracterizado las visitas durante los últimos 3 años. Abrí la puerta y me quedé sin respiración. Era Miguelito, mi nieto, ahora de 3 años, con sus ojitos café brillando de emoción y una sonrisa que me partió el corazón de pura alegría. Detrás de él estaba una mujer que no reconocí inmediatamente, hasta que se acercó más. «¿Doña Eulalia?», preguntó con voz tímida. «Soy Rocío, la hermana de Inés. ¿Me recuerda?». Rocío había estado en la boda de Samuel, pero apenas habíamos cruzado palabras. Era mayor que Inés por varios años, y siempre me había parecido más centrada, más madura. «Claro que te recuerdo, hija. ¿Qué hacen aquí?». Inés me pidió que trajera a Miguelito a verla. Ella ya no puede cuidarlo sola. «¿Qué pasó?», pregunté, invitándolas a pasar mientras mi corazón se llenaba de preocupación y, admito, de una esperanza que trataba de mantener controlada. Rocío me explicó mientras Miguelito exploraba mi sala, con la curiosidad natural de un niño de 3 años, tocando las fotografías en mis repisas y señalando el altar del Sagrado Corazón con fascinación. «Inés está muy enferma, doña Eulalia. Depresión severa», dice el doctor. «Desde que se mudaron al departamento pequeño, ha estado cada vez peor. No puede levantarse de la cama la mayoría de los días. No puede cuidar al niño como debe. ¿Y Samuel? Samuel está abrumado. Trabaja dobles turnos para pagar el departamento y las medicinas de Inés, y llega a casa tan agotado que apenas tiene energía para cargar a su hijo». Rocío hizo una pausa, mirando cómo Miguelito había encontrado una caja de juguetes que yo había guardado desde que se fueron, esperando sin confesármelo a mí misma que algún día los necesitaría otra vez. «Doña Eulalia, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la trataron, pero ¿podría cuidar a Miguelito solo por unos días, hasta que encontremos una solución más permanente?». Miré a mi nieto, que había encontrado un caballito de madera que Leocadio había tallado para Samuel cuando era pequeño. Miguelito lo montaba con cuidado, balanceándose suavemente mientras tarareaba una cancioncita. «¿Qué dice Inés de esto?», pregunté. «Fue idea suya», admitió Rocío con sorpresa. Me dijo: «Llévalo con su abuela. Ella siempre supo cuidar niños mejor que yo. Él va a estar mejor con ella». Esas palabras me llegaron al alma. Después de 3 años de escuchar que era un peligro para mi nieto, que podría soltarlo, que no sabía cuidar niños, Inés finalmente reconocía lo que yo siempre había sabido, que el amor de una abuela es un refugio seguro para cualquier niño. «Por supuesto», dije sin dudar. «Miguelito siempre va a ser bienvenido en esta casa». Los siguientes días fueron como un regalo del cielo. Miguelito llenó mi casa de risas, de preguntas incesantes, de la energía pura que solo los niños pequeños pueden aportar. Me siguió por toda la casa como un pequeño detective, queriendo ayudar con todo: regar las plantas, batir la masa para las tortillas, doblar la ropa recién lavada. «Abuela», me dijo una tarde mientras yo le preparaba chocolate caliente, «¿por qué mi mamá está siempre triste?». La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su madre estaba enferma del alma? «A veces, mijito», le dije, cargándolo en mi regazo, «las personas grandes se sienten muy cansadas por dentro.
Como cuando tú estás enfermo y no quieres jugar. Tu mamá está enferma de una manera diferente, pero los doctores la van a ayudar. ¿Y yo puedo quedarme contigo hasta que se sienta mejor? Todo el tiempo que necesites, mi amor. Esa noche, después de arropar a Miguelito en el cuarto que había sido de Samuel, me senté en mi mecedora frente al altar del Sagrado Corazón. Por primera vez en meses, no recé pidiendo fuerzas o paciencia. Recé dando gracias. Señor, susurré mientras las velas titilaban en la penumbra. Gracias por devolverme a mi nieto. Gracias por enseñarme que podía valerme por mí misma. Gracias por mostrarme que el respeto no se mendiga, se gana. Y gracias por recordarme que tu amor siempre encuentra la manera de sanar lo que parecía roto para siempre. Una semana después, Samuel apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pero cuando vio a Miguelito correr hacia él gritando, ¡Papá!, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, me dijo después de acostar a su hijo, necesito pedirte perdón, no solo por las deudas, no solo por dejarte que Inés te tratara mal, sino por olvidar quién eres, por olvidar todo lo que sacrificaste por mí. Ya está perdonado, mijo, le respondí con sinceridad. Pero más importante, ¿tú has aprendido algo de todo esto? Aprendí que tener una familia no significa solo recibir apoyo, significa darlo también. Aprendí que el respeto no es opcional, ni siquiera entre familia. Y aprendí que mi madre es una mujer fuerte e inteligente que merece ser tratada como tal. Miguelito se quedó conmigo durante 3 meses mientras Inés recibía tratamiento y Samuel aprendía a equilibrar trabajo y paternidad. Fueron los 3 meses más felices que había tenido en años. Mi nieto me acompañaba al mercado, donde todos los vendedores lo conocían y le regalaban frutas. Venía conmigo al orfanato, donde su risa contagiaba a los otros niños. Se sentaba conmigo durante mis clases de alfabetización, dibujando quietly mientras yo enseñaba. El día que se fueron a su nuevo departamento, más grande, más apropiado para una familia, no lloré. Los abracé con amor y bendije su nuevo comienzo. Abuela, me dijo Miguelito antes de subirse al carro, ¿puedo venir a visitarte los sábados? Todos los sábados que quieras, mi amor. Y así ha sido. Cada sábado, Samuel trae a Miguelito a pasar el día conmigo. Cocinamos juntos, jugamos en el jardín, leemos cuentos en la mecedora donde una vez yo arrullé a su papá. Samuel se queda a veces, y hemos empezado a reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas. Respeto mutuo en lugar de obligación. Gratitud genuina en lugar de resentimiento silencioso. Inés ha mejorado mucho con el tratamiento. La veo cuando viene por Miguelito los domingos. Y aunque nuestra relación nunca será íntima, ahora existe un respeto mutuo que antes no teníamos. Ella aprendió que ser madre no significa controlar todo, y yo aprendí que ser abuela no significa sacrificar mi dignidad. Esta mañana, mientras escribo estas palabras en mi diario, contemplo mi jardín donde las bugambilias están en plena floración. La casa huele a café recién hecho y pan dulce horneado. En unas horas llegará Miguelito para nuestro sábado juntos. Mañana iré a misa temprano y después recibiré a las muchachas del grupo de oración para almorzar. Mi vida está llena, pero de una manera diferente a como estaba antes. Está llena de elecciones que yo hago, de relaciones que yo elijo mantener, de actividades que me nutren el alma. Está llena de la paz que viene de saber que merezco respeto, que mi tiempo es valioso, que mi amor es un regalo, no una obligación. He aprendido que amar a la familia no significa permitir que te maltraten. He aprendido que ser cristiana no significa ser mártir silenciosa. He aprendido que Dios nos ama tanto que quiere que nos respetemos a nosotros mismos tanto como respetamos a otros. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para renacer. Nunca es demasiado tarde para decir no más y empezar de nuevo. Querido hermano o hermana que escuchas esta historia, te pregunto, ¿has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté siendo tratado sin el respeto que merece por su propia familia? ¿Cómo puede la fe ayudarnos a encontrar la fuerza para defendernos sin perder el amor? Comparte tu respuesta en los comentarios. Tu experiencia podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar su propio camino hacia la dignidad. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal
para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque todos merecemos ser tratados con amor y respeto, sin excepción. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.